Para continuar, en esta ocasión escucharemos al doctor Hugo Villarroel Ábrego. Él es internista cardiólogo ecografista con un doctorado en la Universidad Salvadoreña Alberto Manferrer, medicina interna en el Instituto Nacional del Seguro Social, cardiología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, docente titular del Servicio de Cardiología, también profesor honorario de la Universidad Salvadoreña Alberto Manferrer, miembro del Comité Científico de la Sociedad Salvadoreña de Cardiología y miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Sociedad Salvadoreña de Cardiología. Vamos a dejar al doctor con el tema de manifestaciones, complicaciones neurológicas de las enfermedades cardíacas. Buenas tardes, noches. No envié el currículum precisamente para evitar la pena de la fotografía y la lectura del currículum, pero bueno, gracias por la invitación y voy a tratar de hacer un resumen lo más sencillo posible, pero tratando de abarcar lo más importante en este interesante tema. Es primera vez que me piden que esta conferencia, aunque haber escuchado a los distinguidos ponentes que me precedieron me hace pensar que necesitamos muchos de los presentes ir a chequearnos muchos anticuerpos. Probablemente tenemos algo autoinmune y no nos hemos dado cuenta. La enfermedad cardiovascular tiene un compromiso multisistémico porque hay vasos sanguíneos en todas partes, pero es de especial interés identificar aquellas situaciones clínicas en que podemos tener una afectación del sistema nervioso central. Voy a hacer el énfasis en eso y creo que lo más importante al respecto es primero entender en un par de minutos algunas de las bases fisiológicas de la interacción entre el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central, porque de esto se pueden desprender algunas conclusiones básicas que nos ayudarán a entender la parte clínica. Actualmente creemos que con este enfoque que se ha dado según los lineamientos de las últimas guías de manejo de hipertensión arterial, tenemos que hacer el énfasis en la importancia de factores propios de la regulación de la presión arterial, propios del ámbito genético, del estilo de vida y factores ambientales. Todos ellos se conjuntan para que de un modo o de otro el corazón, los vasos sanguíneos y su interacción con otros órganos puedan funcionar eficientemente o no. Y por supuesto sabemos de que el cerebro depende de forma absoluta de una circulación efectiva, que depende también de una función de bomba adecuada por parte del corazón. ¿Cuánto tiempo puede pasar el cerebro sin perfusión sanguínea antes de desconectarse? ¿Luis? No, eso es muerte cerebral, pero yo le digo para que perdamos el conocimiento. Segundos, así es de importante la dependencia. Entonces todo aquello que esté vinculado a alterar o modificar la homeostasia cardiocirculatoria puede tarde o temprano tener una repercusión sobre los aspectos de la dinámica del flujo cerebral y de la función cerebral. Pero voy a ir un poco más allá. Vamos a centrarnos en una consideración más fisiológica. Hay puntos de contacto entre la función cerebral y del tallo cerebral con el corazón. Todos sabemos que hay un centro vasomotor y que ese centro vasomotor es encargado de regular la descarga adrenérgica o colinérgica que sea apropiada para las demandas corporales, es decir, es parte de un mecanismo homeostásico. Las respuestas adrenérgicas y colinérgicas enviadas desde el bulbo raquídeo hasta el corazón a través del vago y nervios cardíacos, pues pueden modular la actividad cardiovascular de formas muy conocidas, pero también el cerebro recibe retroalimentación a través de sensores como los que están en el cuerpo carotídeo y de esta manera existe un balance apropiado entre el tono simpático, el tono vagal y la respuesta cardiovascular. Un ejemplo interesante de eso lo podemos ver en esta imagen, que es el reflejo de Bainbridge. Es uno de los ejemplos más sencillos e interesantes de cómo hay una regulación cardíaca neural.
Cuando por alguna razón hay una distensión, un aumento del volumen, a veces súbito de la aurícula izquierda, esto lleva a aferencias al sistema nervioso central y esto a su vez nos da una respuesta simpática, aumentando la frecuencia cardíaca en un intento por aumentar el gasto cardíaco y reducir la congestión atrial. Son reflejos muy primitivos, pero es una forma muy sencilla también y elegante de demostrar estas conexiones que permiten la regulación combinada de ambos sistemas. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas más importantes? Síncope, parada cardiocirculatoria, no van a ser analizados porque es obvio que en estas condiciones que tienen múltiples causas, el cerebro siempre va a ser la víctima final de manera muy predecible. Nos va a interesar ver otros aspectos clínicos, por ejemplo, las embolias cardiogénicas, las enfermedades estructurales del corazón, congénitas o no, la endocarditis, que ya se mencionó, que puede ser infecciosa o no infecciosa, las enfermedades de la aorta y, ¿por qué no?, reconocer que muchos procedimientos de diagnóstico de cardiología y de intervención terapéutica, llámese a esto cateterismo cardíaco, deployment de stents, válvulas percutáneas, que ya es una realidad, se está haciendo en forma constante y frecuente, o la colocación de dispositivos en la orejuela para evitar trombosis, la colocación de dispositivos para el cierre de foramen oval o CIA, todas estas cosas pueden llevar a complicaciones neurológicas. Aún procedimientos quirúrgicos como la cirugía de bypass, lo vamos a mencionar un poco después. Y bueno, más aún, existen posibilidades que muchos medicamentos que usamos en cardiología puedan causar un compromiso neurológico como parte de su espectro de efectos adversos. Ahora, también vale la pena hablar un poquito de las manifestaciones cardiológicas, neurológicas de enfermedades cardíacas, pero vale la pena hablar en reversa. Algunas condiciones cardiológicas tienen una base neural primaria y el ejemplo quizá más dramático es el llamado Stroke Heart Syndrome. Cuando ocurre un evento catastrófico a nivel del sistema nervioso central, como puede ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea o algún evento realmente grave, es muy común que en esas 3 o 4 semanas subsecuentes haya repercusión cardiovascular, a veces no tan obvia la causa o el mecanismo fisiopatológico. Se ha descrito aturdimiento del músculo cardíaco con falla aguda transitoria, se ha descrito el síndrome de cardiomiopatía de Takotsubo o también denominada el síndrome de corazón roto. Y esto se puede o no asociar a alteraciones electrocardiográficas, algo que sabemos desde la escuela de medicina, que una hemorragia subaracnoidea puede causar cambios en el ST del electrocardiograma. Y esto es solo parte del espectro, pero esto es, digamos, lo dramático. En realidad hay 3 puntos de contacto en la esfera clínica que podrían ser los más interesantes y que tenemos que debatir un poco más porque son más frecuentes. Todos los tipos de ictus, los procesos que llevan a deterioro cognitivo y las infecciones del sistema nervioso central que están vinculadas a algún problema cardíaco. Voy a pedirles que me disculpen porque esta diapositiva es la más cargada que traigo. Prometo que lo demás es más visual, esto lo necesito como pie para darle base a lo que sigue. Fibrilación auricular, miocardiopatías, enfermedades valvulares, anomalías congénitas, entre ellas la comunicación interauricular o la persistencia del foramen oval permeable. Esto explica 1/3 o una cuarta, quinta parte al menos de todos los eventos isquémicos, aparte de los procesos ateroscleróticos, que son patología de pared vascular a nivel cerebral. Cuando hablamos de un ictus de origen cardiogénico, casi siempre hablamos de embolia de origen cardíaco, pero muchos pacientes que ya tienen enfermedad vascular cerebral avanzada, con lesiones estenóticas grandes a nivel de arteria cerebral media o en la carótida interna, estos pacientes por cualquier razón hacen un episodio hipotensivo y pueden tener muy baja perfusión cerebral y hacer un ictus por hipoperfusión. Esto se ve sobre todo en adultos muy mayores con rigidez arterial,
a los que de manera muy entusiasta a veces les tratamos su hipertensión arterial, provocamos hipotensión y esto puede llevar, por supuesto, a un ictus por hipoperfusión. El deterioro también de las funciones cerebrales superiores se ha visto asociado a pacientes con falla cardíaca. Muchos de ellos ya tienen depresión de base, trastornos por ansiedad asociados a su condición y la pérdida de la calidad del estilo de vida. Pero la insuficiencia cardíaca congestiva tiene una asociación más que causal con respecto al deterioro cognitivo. Van corriendo de la mano y algunos pacientes en que la cirugía de bypass se prolonga mucho, con tiempos de pinzado aórtico muy prolongados, mucho tiempo en bomba, pueden desarrollar complicaciones. Tanto así que cuando despiertan, cuando los que hemos hecho cuidado postquirúrgico, cuando el paciente despierta, lo primero que pedimos, por favor, que mueva los 4 miembros, que no tenga desviación de la mirada, que no tenga focalización. Son cosas que pueden pasar. Y como punto final de esta diapositiva, meningitis, abscesos cerebrales, aneurismas micóticos, todos pueden ocurrir en el cerebro, especialmente en las endocarditis infecciosas. Para poder entender un poco más lo que sigue, voy a repasar un aspecto anatómico que creo que es importante. Entre el sistema nervioso central y corazón tenemos conexiones neurales, pero tenemos conexiones vasculares. Y el vaso sanguíneo, y de esto se mencionó un poco hace unos minutos, el vaso sanguíneo de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre, todos pueden estar involucrados en la génesis de un problema cerebral a causa de algo cardíaco de base. La dinámica de flujo a nivel de la aorta y de los grandes vasos es muy diferente de la dinámica del flujo a nivel de vasos de calibre mediano. Por ejemplo, si se fijan en la arteria carótida que está bifurcada, ven que el flujo es casi continuo y con presiones menores que en la aorta, donde el flujo es más pulsátil y turbulento, como lo pueden apreciar. Claro, en el flujo capilar es sumamente lento, con un gradiente de presión muy bajo, pero todas estas estructuras pueden verse alteradas por diferentes noxas o lesiones. Los mecanismos de injuria los conocemos. Están relacionados con problemas propios de las células formes de la sangre, que pueden producir citoquinas o factores propios de la célula que tienen efecto proinflamatorio. Factores mecánicos como el estrés de la pared, que es el ejemplo típico de la hipertensión crónica. Factores neurohormonales que también se ven a menudo en el síndrome del paciente hipertenso o en pacientes que tienen también el síndrome metabólico. Y factores agresores, toxinas. El epítome es el tabaco. Al final, el órgano que recibe toda la carga de lesión es el endotelio y su amigo íntimo que vive al lado, el músculo liso vascular. Efectos finales en la capacidad de reserva contráctil de los vasos, en la capacidad o no de hacer una respuesta trófica que permita un remodelado de la arteria, que nunca es deseable, procesos inflamatorios crónicos, oxidación causada por radicales libres, y todo esto lleva a aumento de la rigidez vascular, aumento de la presión de pulso, ateroesclerosis precoz. Todo esto es la receta básica para un desastre vascular. Esto es el mecanismo de injuria. La injuria, a su vez, lleva, en los casos en que no hay un evento agudo, a un proceso crónico que llamamos remodelado, en donde la relación de la pared del vaso con la luz se ve afectada y donde perdemos redes capilares. Si ustedes se fijan, nosotros podemos tener un cambio en la estructura de ese grosor íntima media y de la pared del vaso, y las redes capilares se van volviendo rarefactas. Se va dando una especie de hipoperfusión de la microcirculación, y todo esto es un mecanismo importante para daño futuro a nivel de órganos macro, aunque el proceso sea micro. Estas oclusiones funcionales llevan, por supuesto, a diferentes grados de isquemia. Ahora, del remodelado a la lesión orgánica es un proceso que puede tomar décadas, pero según la confluencia de factores de riesgo y ambientales, la genética, la epigenética, el proceso se puede ver ralentizado o se puede ver acelerado dependiendo de cada caso. Y en cardiología, lo más interesante para nosotros es precisamente los grandes síndromes coronarios, y en el lado de los neurólogos, por supuesto, los eventos, los ictus, que son manifestaciones ya casi siempre macrocirculatorias. Ahora, la Sociedad de Cardiología fue enfática y me pidió que les dijera
que no estamos dispuestos a revelar todo ese conocimiento que ha sido transmitido por nuestros padres precursores, de modo que no puedan los neurólogos hacer uso de ese cuerpo de conocimiento y nos marginen. Ya de por sí nos sentimos un poco, no sé, como marginados de la alta ciencia neurológica. Entonces, todos esos arcanos y conocimientos herméticos, en cierta forma, van a ser revelados a aquellos que merezcan, a aquellos iniciados que lo merezcan. Bueno, después de esa pequeña broma, no tan broma, pero hablemos un minuto de los problemas microvasculares. Es decir, nos vamos a centrar en esos vasos que tienen micras de calibre y que sin embargo están vinculados a mucho daño estructural. Uno de los ejemplos más interesantes es el diabético. En estos pacientes hay disfunción endotelial, la gran mayoría termina hipertensos. No pongo el riñón acá, no porque no sea importante, sino porque mi énfasis es que podemos también enfocarnos a diagnosticar la posibilidad de un riesgo microvascular cerebral con solo echarle una miradita a la retina. La retina es precisamente un escaparate donde podemos ver los estragos sobre la microcirculación que pueden causar todos estos factores de riesgo. Y si está ocurriendo en retina, créanme, está ocurriendo a nivel cerebral. Como parte de una de mis intrusiones de la ciencia neurológica, les voy a traer algo acá. ¿Cómo se llama esto? Microangiopatía crónica. ¿Y por qué dice 0, 1, 2 y 3? Es la clasificación de FASECAS. La clasificación de FASECAS precisamente está diseñada para identificar diferentes grados de daño de la microcirculación. Y se puede ver tanto con tomografía como con resonancia magnética. En este caso hemos traído resonancia magnética. Y según la magnitud del compromiso y la localización, hablamos de un nivel 1, 2 o 3. Mientras mayor es el número, mayor compromiso. Y las lesiones pueden ser alrededor de los ventrículos cerebrales, como ven en la fila superior, o ven ese patrón puntiforme que va confluyendo y volviéndose más grave en la sustancia blanca. Así que hecha esta invasión a sus territorios, doctor, con su permiso, voy a saltarme de acá porque esto es un gran factor predictor de qué cosas. ¿Qué le puede pasar? Trastornos cognitivos, demencia. Sí, esto puede llevar a mucha gente a decidir estudiar alguna especialidad de la medicina. Cardiología, por ejemplo. No, no nos vamos a meter ahorita en eso. Bueno, muchos dicen que si alguien es carente de actividad cortical superior, podría ser político. Pero si no tiene corazón, podría ser banquero o un financista. Eso sí podría ser. Ahora, en la patología macrovascular, los síndromes son mucho más aparatosos y muchos de ellos están relacionados con fatalidad. Tenemos a la derecha de la pantalla, que es la izquierda de ustedes, una encefalomalacia posterior a un evento isquémico, y el otro creo que sobra decir, es una ACV hemorrágico que invadió el sistema ventricular y fue fatal. Muy bien, ahora voy a pasar a la siguiente etapa de la charla. Lo bueno de estas fotos es que asustan un poquito y jugamos con las emociones de los asistentes. Cardiopatías y enfermedades del sistema nervioso central. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué pacientes, aparte de lo que ya sabemos que es hipertenso, que es diabético, que fuma, que es obeso, que tiene hiperinsulinismo, que es sedentario, qué otras cosas estructuralmente o funcionalmente nos van a hacer pensar que este paciente va a tener una complicación neurológica? Bien, les traigo una lista. El síndrome de Bayes, que es un estadio en que las dos aurículas ya no se comunican eléctricamente, eso se llama bloqueo interatrial total, se asocia a alteraciones del intervalo PR, se prolonga a un bloqueo AB y generalmente es un pasito antes de entrar a los cuadros de fibrilación auricular. Cuando vemos los cuadros de síndrome de Bayes, en que vemos los cambios electrocardiográficos característicos, podemos abundar sobre eso otro día si lo quieren, es de pensar ese paciente va a hacer fibrilación y ese paciente va a hacer un evento cardioembólico cerebral. Por supuesto, fibrilación auricular
La anatomía de la aurícula, está dilatada o no, y cómo es la anatomía de la orejuela izquierda. Tiene la famosa red de Chiari, que es un remanente de la válvula de Tevesio, que está en la aurícula derecha. Tiene un aneurisma del septum interatrial. La válvula de Eustaquio, que también puede quedar prominente, que sirve casi como una pista de aterrizaje para que el flujo que va por de las cavas se vaya directo hacia la zona del foramen oval. La presencia de un foramen oval permeable o una CIA, la estenosis mitral per se, la endocarditis, las enfermedades en general de la válvula mitral, aneurismas de ventrículo, la falta de compactación, que es una cardiomiopatía, y cualquier cosa o cuerpo extraño dentro del corazón, prótesis y dispositivos. Bien, tenemos dos arritmias acá. Hay una arriba y centrada hacia la derecha de la pantalla y una abajo y a la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico de la arritmia que está en el cuadro superior? ¿Cómo es el ritmo? ¿Regular o irregular? Es rápida, ¿verdad? Ok. ¿Le ven onda P? Yo no se la veo, no sé, sinceramente. Es una fibrilación auricular. Y abajo, el ritmo es regular y es rápido, tiene 150 por minuto y en vez de ondas P tiene una imagen como borde de un serrucho, si lo ven en las derivaciones de los miembros. El diagnóstico es, eso es un flúter auricular. Estas son las dos arritmias supraventriculares que más se asocian a cardioembolia. Y es que ya hablamos de los factores genéticos, ya hablamos de los factores de riesgo modificables o no, y si existe o no una cardiopatía estructural. Pero en ciertas condiciones la aurícula izquierda es remodelada, cambia su estructura, se dilata, pierde contractilidad, el músculo va sustituyéndose por fibrosis, y entonces ¿qué pasa? Aparece fibrilación auricular, y eso es el heraldo de accidentes cerebrovasculares, muchos de ellos tromboembólicos. Muchos de estos pacientes ya tienen infarto o están en falla cardíaca, y después de múltiples embolismos terminan con demencia. Y nosotros creemos que es importante, por tanto, ponerle atención a la morfología y a la función de la aurícula izquierda. No solamente le pregunten a su cardiólogo, ¿tiene la aurícula dilatada en el eco? Pregúntenle cómo está la contractilidad, que si hay forma de saber la morfología de la orejuela, cuál es la fracción de eyección de la aurícula izquierda, nadie la pide. Y nosotros actualmente con eco y con resonancia magnética podemos medir la deformación del tejido de la aurícula o ver si hay fibrosis, como en ese caso donde dice AD con 2 flechas, donde hay fibrosis de la pared de la aurícula derecha con todo lo demás respetado. También hay formas con electrofisiología de ver si las aurículas están sincrónicas o disincrónicas, porque todo eso predispone a ictus. Y finalmente, la orejuela izquierda. ¿Para qué se inventó? Para darnos de comer a los cardiólogos y a los neurólogos, porque ahí están el 90% de los trombos intracardíacos. Entonces ven que hay 4 morfologías de orejuela: en cono de viento, en cactus, en brócoli y en alita de pollo. Así es la anatomía. Por intuición, creo que es fácil entender que la orejuela, mientras más lisa y regular tiene su borde interno y menos contorsionismo de su morfología, mientras menos cambios bruscos de dirección tenga la morfología, menos chance de trombo. Así que las aurículas las orejuelas en forma de alita de pollo, las que parecen brócoli y algunas en forma de cactus, son predictores de tromboembolia, aunque el paciente ni siquiera haya hecho todavía fibrilación auricular. ¿Cómo se puede saber? Por tomografía cardíaca o por ecocardiografía transesofágica. Es más, la orejuela tiene en realidad una función, no está gratis. La orejuela está ahí porque es una especie de cámara sensora de presión. Cuando el volumen intracardíaco aumenta a nivel atrial, la presión aumenta. ¿Qué hace la orejuela? Lo sensa y libera una sustancia que se llama péptido atrial natriurético, y que tiene un efecto diurético. O sea que es como el Bimada producido por la propia aurícula. Para eso sirve la orejuela. El problema es que si tenemos fibrilación auricular, la fisiología de la orejuela se ve afectada. Aquí tenemos una orejuela a la derecha de la pantalla, izquierda de ustedes, que está en diástole. AAI quiere decir que es la orejuela o el apéndice auricular izquierdo. ¿Qué forma tiene?
¿Parece un cactus o un brócoli? Parece un brócoli. Pero véanla en diástole y véanla en sístole. ¿Ven cómo se contrae también? Y cuando la orejuela se contrae, no se forman coágulos en su interior. Esto es un TAC cortesía del doctor Langenegger del Hospital de Diagnóstico. Yo se lo pedí especialmente que me sacara estas secuencias en sístole y diástole. Y ahora tenemos otra orejuela. ¿Y esta qué parece? Pónganla al revés, piensen si no parece un poco como ciertos cactus, pero tiene ciertos elementos de brócoli. Podría ser un brócoli espinoso. No existe, pero podemos imaginarlo. Y vean cómo se contrae en condiciones fisiológicas. Bien, pero ya hablé mucho de orejuela izquierda. Esto es tema hasta de simposio, solo orejuela izquierda. Hablemos de otras cosas. Este es un eco transesofágico. Hay la cavidad grande abajo es la aurícula derecha. Y si se fijan, tenemos también, voy a renunciar al puntero, creo que nadie ha tenido éxito con él. Si se fijan, hay una membrana que baila un poquito arriba, en donde se mezcla el flujo que viene de la aurícula, que está pasando de la derecha a la izquierda. ¿Ven que hay un paso libre por el color ahí? Y ven que hay una membrana bailoncita y delgada. Ese es un septum interarterial aneurismático. Es muy delgado y se desplaza de una manera errática a la izquierda y a la derecha. Y eso tiene además un foramen oval. O sea, tenemos dos elementos estructurales del septum que pueden causar embolia. Y le tomamos algunas imágenes 3D para poder, este es un caso nuestro, para poder ver exactamente la localización y confirmar que es foramen oval. Pero voy a volver un ratito a nuestra querida orejuela. Vean el panel del centro, ven que se está contrayendo. Fíjense en una cosa, ¿qué forma tiene la orejuela en el panel del centro? ¿Será un brócoli? ¿Será un cono de viento? ¿O qué? Parece una alita de pollo, ¿lo ven? Ahora vean el panel de la derecha. Se ve un túnel. Y al fondo del túnel, ¿qué ven? ¿Ven que hay una pequeña pelotita que se mueve? Es un trombo. No lo vamos a ver con un eco transtorácico. Siempre le digo a los colegas, pídanme el transesofágico de una vez, please. No siempre se logra. Entonces, es importante recordar que ahí te dan el 90% de los trombos. Otra causa de trombosis intracardíaca. Está ocluida una arteria, que es la arteria descendente anterior. Hay un trombo, ¿lo ven? Está en el recuadro azul. ¿Y qué causa un trombo así si no es revascularizado a tiempo el paciente? Causa un infarto transmural. Precisamente lo que está en el recuadro de la que está a la derecha de la pantalla izquierda de ustedes, ven como el tejido está fibrótico de un color pálido y la pared es muy, muy delgada. Eso no se contrae. De hecho, cuando se da la sístole, abomba en sentido paradójico hacia afuera. ¿Y qué ocurre cuando hay en la pared ventricular un defecto de este tipo, un aneurisma? Pues, obvio, se forman coágulos porque allí hay estasis. Y tenemos un bonito ejemplo de un trombo apical. En otro paciente que está aquí, con una imagen un poquito menor de calidad, hay otro trombo que parece estar vinculado de alguna manera a la vena cava superior y refleja pues la posibilidad que en cualquier momento se desprenda, porque si se fijan es un trombo bien fresquito, de consistencia bien gelatinosa y que en cualquier momento con un estornudo se va a desprender un trocito. Finalmente, amigos, para que vean ustedes lo que se puede hacer con imagenología cardiovascular al momento, podemos evaluar cualquier estructura cardíaca en función y en estructura. Esto es eco transesofágico 4D. Tenemos esa tecnología, es caso nuestro. Pidan lo que quieran cuando necesiten valorar cardiopatía estructural en sospecha de fibrilación atrial o de cualquier otra cosa que pueda causar embolias. Por cierto, no quise traer casos de endocarditis, pero sí traigo aquí una complicación de un aneurisma micótico en endocarditis infecciosa. Esto salió publicado en una revista costarricense. Vean que puede ser devastador, porque el émbolo que desprende de la endocarditis va cargado de material infeccioso, se asienta en el vaso, lo deforma, se da un aneurisma y si el aneurisma se rompe, pues prácticamente es el fin de la historia. Ya casi para terminar otros escenarios, más bien un solo escenario adicional.
complicaciones neurológicas del tratamiento de las cardiopatías, y hablo de los fármacos. Esto, algunos reportes están confirmados, otros no. Antihipertensivos a dosis muy altas e inapropiadas, hipoperfusión cerebral. Nos entusiasmamos con los anticoagulantes, los trombolíticos y los antitrombóticos. ¿Y qué podemos causar? Sangrado. La trimetazidina ha sido vinculada a trastornos de movimiento. ¿Sigue vigente esa hipótesis? Yo en lo particular recuerdo que a mediados de la década pasada tuvimos miedo de usarla porque se estaban reportando movimientos anormales. Lo hemos visto muy poco, pero parece ser que la evolución puede ser prolongada. Son reportes aislados, pero hay que tenerlo en cuenta. Los antiarrítmicos como la propafenona, la flecainida y la miodarona pueden dar temblor, parestesias y neuropatía periférica, demostrado. De hecho, hay que estar atento a esas complicaciones. Y quizás lo más controversial, ¿pueden las estatinas dar algún deterioro cognitivo? Hay estudios que demuestran que pueden prevenir el deterioro, pero en otros casos se ha especulado que sí. Y las famosas amnesias globales transitorias podrían tener relación de alguna forma con las estatinas, no se ha contestado. Para finalizar, amigos, esto no es nuevo, pero se ha propuesto que se desarrolle una especialidad de neurocardiología. No es nuevo porque esto se está hablando desde 1983. Quiere decir, Luis, que tienes que armarme un cubículo al lado de tu clínica. Por favor, es importante. Considéralo, podríamos hacer buen trabajo juntos. Esto es porque hay demasiadas conexiones, como ya pudieron ver. Y de alguna manera podemos atribuir a este enfoque de trabajo en equipo pues un papel protagónico no solo en la prevención, sino que el tratamiento efectivo de las complicaciones, mejor aún, evitar que ocurran. El problema es que los cardiólogos nos llevamos por el corazón y los neurólogos por el sistema nervioso central. Y a veces el cerebro nos dice por aquí, pero el corazón, saben, puede ser tonto, un poco torpe, y la responsabilidad adulta se la dejamos al cerebro y la imaginación, la intuición, la alegría y también la estupidez se la dejamos al corazón. De alguna manera tenemos que combinar ambos para que trabajemos mejor. Bueno, muchas gracias, amigos.